Hace unos meses, recibí una carta de un hombre de 68 años. Me decía, Warren, trabajé toda mi vida, ahorré, invertí, hice todo bien, pero ahora no tengo paz. ¿Sabes por qué? Porque sus 3 hijos, adultos, con trabajos estables, seguían pidiéndole dinero cada mes. Y él no sabía cómo decir que no. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Alguna vez has ayudado económicamente a tus hijos y en el fondo has sentido que algo no estaba bien? No hablo de la ayuda ocasional, esa que todos damos con cariño. Hablo de esa ayuda que se repite, mes tras mes, año tras año, y que empieza a quitarte el sueño. Porque lo que nadie te dice es esto. El mayor error financiero con los hijos no lo cometen ellos, lo cometes tú. No por ser mal padre, no por ser egoísta, sino porque nunca te enseñaron algo fundamental, cómo ayudar sin destruir tu patrimonio familiar. Y hoy, después de décadas observando familias que perdieron todo por no planificar, te voy a mostrar exactamente dónde está el error. Te voy a contar por qué dar dinero sin estructura es el camino más rápido para arruinar tu jubilación y la relación con tus hijos. Y lo más importante, te voy a enseñar cómo invertir con tus hijos de forma inteligente, sin sacrificar tu futuro. Porque ayudar a tus hijos no es el problema. El problema es hacerlo, sin planificación financiera familiar. Así que si alguna vez te has sentido culpable por pensar en tu propio patrimonio, dale like a este video. Y quédate conmigo, porque lo que voy a compartir contigo puede ahorrarte miles de euros, muchos disgustos, y tal vez la paz que tanto mereces. Porque verás, es muy fácil decir, mis hijos son irresponsables. Es cómodo pensar que el problema es de ellos, que no saben administrarse, que no valoran lo que cuesta ganarse el dinero. Pero déjame contarte algo que descubrí observando a cientos de familias durante años. Y esto, probablemente no te va a gustar escucharlo. Los hijos no nacen dependientes. Aprenden la dependencia. ¿Y sabes cuándo exactamente la aprenden? Te lo voy a decir en 3 palabras, cuando tú se la enseñas. Espera, antes de que cierres el video pensando que te estoy culpando, escucha esto. No se trata de culpa. Se trata de educación financiera en la familia. O mejor dicho, de la falta de ella. Porque lo que pasa en la mayoría de hogares es esto. Los padres creen que están ayudando, cuando en realidad están sustituyendo. Sustituyen enseñanza por dinero. Sustituyen conversaciones incómodas por transferencias bancarias. Sustituyen responsabilidad por rescate. Y ahí es donde empieza el verdadero error financiero familiar. Te voy a dar un ejemplo que seguro te suena. Tu hijo tiene un problema económico. Llega a fin de mes y no le alcanza. Te llama. Tú, porque lo amas, le transfieres 300, 500, 1000 euros. Problema resuelto, ¿verdad? No, problema aplazado, porque al mes siguiente vuelve a pasar lo mismo. Y al otro, y al otro. Y un día te despiertas y llevas 5 años haciendo lo mismo. 5 años en los que tu hijo no aprendió a sostenerse. 5 años en los que tu patrimonio familiar se fue erosionando poco a poco. Porque aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. Cuando el dinero sustituye a la educación financiera, no estás ayudando a tus hijos. Los estás condenando a depender de ti, para siempre. Y ahora te pregunto, ¿es eso amor? ¿O es miedo disfrazado de generosidad? Quédate, porque lo que viene ahora cambia todo. Porque aquí viene el giro que muchos no esperan. Y presta atención, porque esto separa a las familias que construyen patrimonio de las que lo destruyen sin darse cuenta. Yo no estoy diciendo que ayudar a tus hijos sea malo. Al contrario, invertir con los hijos puede ser una de las mejores decisiones financieras que tomes en tu vida. Pero espera un momento. Fíjate bien en esa palabra, invertir. No dije regalar. No dije mantener. No dije rescatar. Dije invertir. ¿Y cuál es la diferencia real entre regalar dinero e invertir en tus hijos? Muy simple, y aquí está la clave de todo. Cuando regalas dinero, no hay retorno, no hay aprendizaje, no hay crecimiento, solo hay dependencia.
Cuando inviertes en tus hijos, les enseñas a generar, les enseñas a sostenerse, les das herramientas, no muletas. Y déjame ser muy claro con esto. Ayudar a tus hijos es una fortaleza cuando lo haces con planificación financiera familiar. Es un error cuando lo haces por culpa, por costumbre o por miedo a decir que no. Te voy a poner un ejemplo real que vi de cerca. Un padre cada mes le daba a su hijo 500 euros. Para el alquiler, para los gastos, para todo. El hijo tenía 32 años. Trabajo estable, buen sueldo, pero nunca ahorraba, nunca planificaba, nunca aprendía. ¿Para qué? Si papá siempre estaba ahí con la cartera abierta. Esto duró, escucha bien esta cifra, 7 años. 7 años multiplicados por 500 euros mensuales. Son 42.000 euros. Dinero que salió del patrimonio familiar y no generó absolutamente nada. Cero independencia financiera familiar. Cero crecimiento. Cero educación. Solo dependencia pura. Hasta que un día, ese padre entendió algo fundamental. Y esto que entendió, cambia absolutamente todo. Se dio cuenta de que no estaba ayudando a su hijo. Estaba anulándolo. Así que cambió la estrategia completamente. Le dijo, hijo, este mes es el último que te transfiero dinero así. Pero te voy a proponer algo diferente. Vamos a sentarnos juntos. Vamos a revisar en qué gastas. Vamos a hacer un presupuesto real. Y te voy a enseñar a organizarte. Y cuando tengas un proyecto serio, un negocio, una formación, una inversión, ahí sí estaré para apoyarte. Pero no con dinero regalado, sino invirtiendo contigo. ¿Sabes qué pasó? Los primeros 3 meses fueron duros. El hijo tuvo que ajustarse, tuvo que aprender a decir que no, tuvo que priorizar. Pero al año, ese mismo hijo había ahorrado por primera vez en su vida. Había montado un pequeño negocio online. Y le dijo a su padre algo que nunca olvidará. Gracias por dejarme crecer. Esa es la diferencia entre dar dinero y enseñar a sostenerse. Y ahora viene la pregunta que debes hacerte. ¿Tú qué estás haciendo con tus hijos? Porque lo que te voy a contar ahora es lo que pasa cuando esta ayuda sin estructura llega demasiado lejos. Déjame contarte una historia que vi de cerca y que resume todo lo que te he estado diciendo. Hace unos años, conocí a una mujer. La llamaré María. María tenía 64 años. Había trabajado toda su vida como profesora. Buena pensión, casa pagada, ahorros decentes. Pero había un problema. Su hija, de 38 años, divorciada, con 2 niños pequeños, vivía en una situación económica complicada. Y María, como cualquier madre que ama a sus hijos, quiso ayudar. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? El problema no fue que ayudara. El problema fue cómo lo hizo. María le pagaba el alquiler, le pagaba el colegio de los niños, le pagaba el supermercado, le pagaba todo, mes tras mes, año tras año, sin fechas, sin límites, sin un plan, porque en su cabeza esto era temporal. Solo hasta que mi hija se recupere, decía. Pero pasaron 2 años, y la situación seguía igual. La hija no buscaba un segundo empleo, no ajustaba gastos, no hacía cambios. ¿Para qué? Si mamá cubría todo. Y entonces llegó el momento crítico. María necesitaba arreglar el tejado de su casa. Urgente. 8.000 euros. ¿Sabes qué descubrió cuando fue al banco? Que no tenía ahorros suficientes. Había gastado más de 35.000 euros en 3 años, ayudando económicamente a los hijos, sin darse cuenta de que estaba destruyendo su propio patrimonio familiar. Y lo peor de todo, cuando le dijo a su hija que no podía seguir ayudándola económicamente, la hija se enfadó. Se enfadó porque había aprendido a depender. Porque esa ayuda sin estructura se había convertido en obligación. María vino a verme con lágrimas en los ojos. Me dijo, Warren, lo hice por amor. Pero ahora, no tengo dinero para mis propias urgencias, y mi hija me trata como si yo fuera la mala. Y ahí está la lección más dura de todas. El amor sin estructura
no fortalece. Debilita. Debilita tu patrimonio familiar. Debilita la relación. Debilita la dignidad de ambos. Porque cuando ayudas sin límites, sin conversaciones claras, sin un plan, no estás siendo generoso. Estás creando una bomba de tiempo emocional y financiera. Y esta historia no es única. He visto padres que firmaron como avalistas de hipotecas de sus hijos y perdieron su casa cuando el hijo no pudo pagar. He visto madres que sacaron dinero de su jubilación para mantener negocios fallidos de sus hijos. He visto familias enteras destruidas, no por falta de amor, sino por falta de planificación. Y la pregunta que debes hacerte ahora mismo es esta: ¿cuánto tiempo llevas tú ayudando? Sin estructura, sin fechas, sin reglas. Porque si no hay límites claros, si no hay una conversación honesta, si no hay un plan de independencia financiera familiar, entonces no estás ayudando. Estás construyendo el siguiente gran conflicto familiar por dinero. Y créeme, esos conflictos cuestan mucho más que euros. Cuestan paz, cuestan relaciones, cuestan futuro. Ahora bien, esto que te acabo de contar es solo la primera parte del problema, porque hay un momento en el que esta ayuda sin reglas se convierte en algo aún más peligroso. Y de eso vamos a hablar ahora. Porque verás, hay un punto de no retorno, un momento exacto en el que la ayuda deja de ser ayuda y se convierte en obligación. Y cuando llegas a ese punto, ya es muy tarde para dar marcha atrás sin generar un conflicto enorme. Déjame explicarte cómo sucede esto. Al principio, ayudas porque quieres, porque ves una necesidad real, porque tienes la capacidad de hacerlo. Pero después de meses o años, algo cambia. Ya no ayudas porque quieres. Ayudas porque tienes miedo de lo que pasará si no lo haces. Miedo a que tu hijo no pueda pagar el alquiler. Miedo a la discusión. Miedo a que piense que no lo quieres. Y ahí, en ese preciso momento, perdiste el control. Porque cuando la ayuda no tiene límites, cuando no tiene fechas, cuando no tiene reglas claras, se convierte en un derecho adquirido. Y escucha esto con mucha atención. Tu hijo ya no te pide, te cobra. Ya no agradece, reclama. Ya no es temporal, es permanente. Y tú, te quedas atrapado en un ciclo que no sabes cómo romper. He visto esto miles de veces. Padres de 70 años, todavía pagando facturas de hijos de 45. Madres que no pueden jubilarse, porque sus hijos adultos dependen de ellas económicamente. Abuelos que tienen que volver a trabajar, porque sus ahorros se fueron a mantener a una familia que nunca aprendió a sostenerse sola. Y lo más triste de todo, es que esto no pasa porque los hijos sean malas personas. Pasa porque nunca hubo planificación financiera familiar. Nunca hubo una conversación clara que dijera, te voy a ayudar, pero con estas condiciones. Durante este tiempo, con este objetivo, nunca hubo límites. Y la ayuda sin reglas no se termina. Se hereda como problema. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Un hombre de 68 años llevaba 15 años pagándole el coche, el seguro y parte del alquiler a su hijo. 15 años. Un día, tuvo un problema de salud. Necesitaba cirugía. Costosa. Le dijo a su hijo, este mes no te puedo dar dinero. Necesito ese dinero para mi operación. ¿Sabes qué respondió el hijo? Papá, pero yo cuento con ese dinero. Tengo gastos. ¿Cómo voy a hacer ahora? Ni un estás bien. Ni un ¿qué necesitas? Solo. Y mi dinero. Eso es lo que pasa cuando la ayuda se vuelve obligación. Destruye la relación. Destruye el respeto. Destruye todo. Y el padre se quedó sin palabras. Porque ese día entendió algo devastador. Que durante 15 años no había estado ayudando a su hijo a crecer. Lo había estado condenando a ser dependiente. Y ahora, ese hijo adulto no sabía cómo vivir sin la ayuda de papá. Y papá no sabía cómo decir que no, sin sentir que estaba abandonando a su propio hijo. Esa es la trampa de los conflictos familiares por dinero. No empiezan con gritos. No empiezan con peleas.
Empiezan con pequeñas transferencias, con ayudas temporales, con silencios incómodos, y terminan con familias rotas, con padres que sacrifican su jubilación, con hijos que nunca maduraron financieramente, con relaciones destruidas por el resentimiento. Porque cuando no hay reglas desde el principio, cuando no hay fechas, cuando no hay responsabilidad compartida, el dinero en la familia deja de unir y empieza a separar. Y ahora viene la parte que más miedo da hablar, pero que más dinero, más disgustos y más problemas genera si no la planificas. Vamos a hablar de herencia. Porque si hay algo que destroza más familias que la ayuda sin límites, es la herencia mal planificada. O peor aún, la herencia de la que nunca se habló. Y aquí viene algo que te va a sorprender. La mayoría de las personas piensan que planificar una herencia es un tema legal, de abogados, de notarios, de papeles. Pero se equivocan. La planificación de herencia es un tema emocional y financiero. Porque no se trata solo de repartir bienes. Se trata de proteger relaciones, de evitar guerras entre hermanos, de darle paz a tu familia cuando tú ya no estés. Y sin embargo, el 70% de las personas mayores de 60 años no tienen testamento. El 70%. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que cuando fallezcan, sus hijos van a tener que enfrentarse a meses, a veces años, de trámites, abogados, notarios y discusiones. Van a tener que pagar miles de euros en impuestos que se pudieron haber evitado. Y lo peor de todo, van a descubrir desacuerdos entre ellos que nunca imaginaron. Déjame contarte lo que me dijo un abogado experto en herencias, con más de 30 años de experiencia. Me dijo, Warren, el 80% de los casos que llegan a mi despacho son familias destruidas por herencias que nunca se planificaron. Hermanos que no se hablan. Hijos que demandan a sus propios hermanos. Patrimonios completos perdidos en litigios. Y lo más triste, todo eso se hubiera evitado con una conversación de 2 horas en vida. 2 horas. Eso es todo lo que se necesita para ahorrarle a tu familia años de sufrimiento. Pero la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque cuando no hay claridad, cuando no hay un plan, cuando todo quedó para después, cada hijo interpreta las cosas a su manera. Papá me prometió la casa. Mamá dijo que yo me quedaría con el negocio. Yo cuidé de ellos al final, merezco más. Y ahí es donde una familia unida se rompe para siempre. Ese mismo abogado me contó un caso que nunca olvidó. 3 hermanos, padres fallecidos sin testamento, una casa valorada en 300.000 euros. Uno de los hermanos quería vender, otro quería quedársela. El tercero necesitaba el dinero urgente. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron en resolver esa herencia? 4 años. 4 años de abogados, de juzgados, de peleas familiares. Y al final, cada hermano recibió menos de lo que hubiera recibido, porque los honorarios legales se comieron más de 40.000 euros. 40.000 euros que se pudieron haber ahorrado con un testamento claro. Pero no solo perdieron dinero, perdieron la relación, dejaron de hablarse, dejaron de ser familia. Y todo porque los padres nunca quisieron tener esa conversación incómoda. Porque aquí está la verdad. No planificar la herencia cuesta dinero, cuesta relaciones, cuesta paz familiar. Y lo más irónico de todo es que cuesta mucho más que planificarla. Déjame darte un dato concreto que ese abogado me compartió. Una herencia bien planificada, con testamento claro, con conversaciones previas, con estructura, puede ahorrarle a tus herederos entre 5.000 y 50.000 euros, dependiendo del patrimonio familiar. Pero no solo eso, les ahorra meses de estrés, les ahorra discusiones, les ahorra resentimientos que duran décadas. Porque cuando tú dejas todo claro, cuando tú tomas las decisiones difíciles en vida, tus hijos no tienen que pelear entre ellos. No tienen que adivinar qué hubieras querido. No tienen que vivir con la culpa de sentir que traicionaron tu memoria por discutir sobre dinero. Y eso no tiene precio. Así que déjame preguntarte algo. ¿Ya tienes testamento?
¿Tus hijos saben qué va a pasar con tu patrimonio cuando ya no estés? Porque si la respuesta es no, lo que viene ahora es para ti. Voy a mostrarte los errores en la herencia más comunes, los que cuestan más dinero y más disgustos. Porque después de décadas viendo familias lidiar con herencias, he identificado 4 errores que se repiten una y otra vez. Errores que cuestan fortunas. Errores que rompen familias. Y lo más frustrante es que todos son evitables. Primer error, y el más común de todos: no hacer testamento. Ya lo haré. Todavía tengo tiempo. Mis hijos se van a entender. No, no se van a entender. Porque sin testamento, la ley decide por ti. Y la ley no conoce a tu familia. No sabe quién cuidó de ti. No sabe quién lo necesita más. La ley solo reparte. Fríamente. Sin contexto. Y eso genera resentimiento. Segundo error, casi tan grave como el primero: hacerlo demasiado tarde. He visto personas que hacen el testamento con 85 años, cuando ya no tienen claridad mental, cuando ya están presionados, cuando ya no pueden tomar decisiones tranquilas. Y los hijos lo saben, y después cuestionan todo. Papá no estaba bien cuando firmó eso. Alguien lo presionó. ¿Ves el problema? El mejor momento para hacer un testamento es cuando no lo necesitas, cuando tienes claridad, cuando puedes pensar con calma, no cuando la urgencia te obliga. Tercer error, y este destroza familias: no hablarlo en vida. Hacer el testamento, guardarlo en un cajón y no decirle nada a nadie. Y un día, tus hijos abren ese sobre en el notario y se enteran de decisiones que no entienden. ¿Por qué le dejaste más a mi hermano? ¿Por qué yo no recibo la casa? Y tú, ya no estás para explicar. Esa falta de conversación genera conflictos que pueden durar décadas. Porque un testamento sin explicación es una bomba de tiempo emocional. Y cuarto error, el más peligroso de todos: dejarlo todo para después. Cuando esté enfermo lo hago. Cuando sea más viejo hablamos. Pero déjame decirte algo que aprendí observando esto durante años. El después a veces no llega. Y cuando no llega, tu familia paga las consecuencias. Paga en dinero, paga en tiempo, paga en relaciones rotas. He visto hijos que tardaron 2 años en resolver una herencia, simplemente porque los padres nunca quisieron planificar. 2 años de abogados, de notarios, de peleas, de gastos. Todo porque hubo silencio. Porque aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. Un buen testamento no es un documento legal. Es un acto de amor. Es decirles a tus hijos: yo me encargo de las decisiones difíciles, para que ustedes no tengan que pelear entre sí. Es proteger tu patrimonio familiar y proteger sus relaciones. Pero la pregunta ahora es: ¿cómo se hace bien? ¿Cómo organizas una herencia de forma inteligente, sin abogados complicados, sin tecnicismos, sin estrés? Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Muy bien, ahora viene la parte práctica. Y quiero que entiendas algo importante. No voy a hablarte de leyes específicas, ni de artículos, ni de tecnicismos que te confundan. Voy a darte principios universales que funcionan en cualquier país, en cualquier situación. Porque una herencia inteligente no se construye con papeles complicados. Se construye con 4 pilares fundamentales. Primer pilar: claridad absoluta. Tu testamento debe ser tan claro que no deje espacio para interpretaciones. A mi hijo mayor le dejo la casa. A mi hija menor le dejo el 60% de los ahorros. A mi hijo del medio le dejo el negocio. Claro, directo, sin ambigüedades. Porque cada palabra poco clara es una futura discusión entre tus hijos. Segundo pilar: anticipación. No esperes a estar enfermo. No esperes a tener 80 años. Hazlo ahora, cuando tienes claridad mental, cuando puedes pensar con calma, cuando nadie puede cuestionar tu capacidad de decisión. La herencia bien planificada se hace décadas antes de necesitarla. Tercer pilar, y este es el más importante de todos: conversación.
Siéntate con tus hijos. Explícales tus decisiones. Diles por qué decidiste lo que decidiste. Hijo, te dejo el negocio porque tú lo conoces, porque trabajaste en él. No es favoritismo, es lógica. Esa conversación vale más que 1000 testamentos, porque cuando tus hijos entienden tus razones, no hay resentimiento. Y cuarto pilar, estructura profesional. Busca un abogado experto en herencias, uno que entienda tu situación familiar, que te explique las opciones, que te ayude a proteger el patrimonio familiar. No lo hagas solo. No uses plantillas de internet, porque un error en el testamento puede costarle a tus hijos miles de euros. Y aquí está la clave de todo esto. Una herencia bien planificada no es solo para tus hijos, es para ti. Te da paz, te libera de la preocupación, te permite disfrutar tu vida, sabiendo que ya dejaste todo en orden. Porque la verdad es esta: la mejor herencia que puedes dejarle a tus hijos no es dinero, es no dejarles problemas. Y ahora, déjame cerrar con algo importante. Porque todo lo que te he contado hoy se resume en una sola idea. Ayudar a tus hijos no es sacrificar tu futuro, es enseñarles a no depender de él. No es regalarles dinero cada mes, es enseñarles a generarlo. No es rescatarlos de cada crisis, es darles herramientas para que se rescaten solos. No es dejarles una herencia improvisada, es dejarles un patrimonio familiar ordenado y relaciones intactas. Y sí, sé que estas conversaciones son incómodas. Sé que es más fácil dar dinero que dar educación financiera. Sé que es más rápido transferir 500 euros que sentarte a enseñar un presupuesto. Pero déjame decirte algo que aprendí en todos estos años. Lo fácil sale caro, y lo incómodo hoy es la paz de mañana. Así que si este video te hizo reflexionar, si te hizo pensar en tu propia situación, dale like ahora mismo. Porque ese simple gesto me dice que este contenido está llegando a quien lo necesita. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Porque cada semana comparto estrategias reales de planificación financiera familiar que pueden cambiar tu futuro y el de tu familia. Ahora, déjame un comentario. Cuéntame, ¿has tenido que ayudar económicamente a tus hijos? ¿Cómo lo manejaste? ¿Estableciste límites o todavía estás en ese ciclo? Porque estas historias, estas experiencias reales, ayudan a otros padres que están pasando exactamente por lo mismo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele este video. Porque hablar de dinero en la familia no es hablar de egoísmo, es hablar de amor inteligente, de responsabilidad, de futuro protegido. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el mejor patrimonio que puedes construir no es solo el que dejas, es el que enseñas a construir.